Bueno, decía yo que para sacar la componente de K vamos a reemplazar lo que vio acá, el valor de h, no, pero vamos a reemplazar la función dada, la función en la parábola. Sería, donde tengo x, voy a sustituir por 1. Donde tengo x, voy a sustituir por 1. Si separamos en términos, esto es menos 3 y esto es 6. K es igual a 3. Quiere decir que esta parábola, que esta función va a intersectar, va a alcanzar como valor máximo, acá el vértice, la componente del vértice va a ser 1 de x, porque h representa la x, y 3 de y, porque k representa la y. O sea, sería acá 1 de x y 3 de y. ¿Sí? Esas son las coordenadas del vértice. Ese es el punto donde la parábola retorna, donde da la vuelta. Bueno, entonces, con esta información vamos a realizar el trazado de la gráfica. ¿Sí? Ya tenemos todo para graficar. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner acá el vértice. Bueno, ya está el vértice, es 1, 3. ¿Sí? El vértice sería 1, 3. Vamos a trazar el sistema de coordenadas y vamos a graficar. El eje de la abscisa, tenemos que encontrar la región limitada por la gráfica. ¿Sí? La parábola, que ya tenemos todos los elementos, y dice el eje de la abscisa, que ya dijimos que era el eje de las y. Es el eje de las y. El eje de las y es y igual a 0. ¿Sí? Cuando diga eje de la abscisa es exactamente lo mismo que decir el eje de las x. Y el eje de las ordenadas, si acá hubieran tenido ejes de las ordenadas, está diciendo el eje de las ordenadas es el eje de las y. El eje de las y se llama, es el eje de las ordenadas. ¿Sí? O sea, decir eje de las abscisas es lo mismo que decir el eje de las x. Y decir el eje de las ordenadas es lo mismo que decir el eje y. ¿Sí? Bueno, y la ecuación sería x igual a 0. Bueno, borramos esto y vamos a representar entonces las dos funciones. Trazamos el sistema de coordenadas y vamos a graficar. Vamos a poner 0 acá, ¿sí? 0 y 1 y 2. Este es el eje y. Marquemos, a ver. Vamos, para graficar la parábola vamos a utilizar los elementos que hemos sacado, ¿sí? Ustedes para graficar solamente van a necesitar, para graficar parábolas, siempre van a sacar los puntos de intersección con los ejes y el vértice, nada más. Con eso va a ser suficiente para poder graficar la parábola, ¿sí? Con eso va a ser suficiente para poder graficar las parábolas. Entonces, ¿qué hemos sacado de forma analítica? El punto de intersección con el eje X. ¿Dónde intersecta el eje X? En el 0, 0. Ese 0, 0 se llama origen de coordenadas. Es el origen de coordenadas. 0 de X, 0 de Y. También intersecta el eje X en 2, 0. En el punto 2, 0. Viene a ser acá. Ahí. ¿Sí? Ahí también la función intersecta al eje de las X. ¿Bien? Entonces, acá está. Marcamos entonces los puntos de intersección con el eje X. Y el vértice, que es el valor máximo que alcanza la parábola. 1, 3 dice. 1 de X, 3 de Y. Sería acá. 1 de X y 3 de Y. La gráfica es hacia abajo, porque como dice que es como es negativo, como A es negativo es cóncavo hacia abajo. Por eso estoy trazando una curva que es cóncava hacia abajo. Cuando A es positivo, supongamos 3 positivo,
la gráfica es así, cóncava hacia arriba, se abre hacia arriba. ¿Sí? Cuando es negativo es cóncava hacia abajo, se abre hacia abajo. Y tiene un valor máximo en este caso que se produce en el punto de coordenadas 1 de x, 3 de y. Bueno, y entonces ahí tengo representada la parábola. Para graficar el eje x, ya lo hemos mencionado, es la recta horizontal, ¿sí? Lo más sencillo, recta horizontal, la ecuación del eje x o de la abscisa es igual a 0, viene a ser esta recta. Listo. Ahora, ¿cuál es la región encerrada? Limitada por la gráfica, por la parábola y la recta, por el eje x. ¿Cuál es la región que queda encerrada, limitada ahí? ¿Se ve? Salta a la vista ahí, salta a la vista, que la región limitada, encerrada, sería todo esto. Esta es la región limitada por las curvas, por las funciones dadas. Entonces vamos a sacar el área de nuestra región limitada. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer, para sacar el área, tenemos que utilizar esta función. Bueno, repito de nuevo, por favor. Para representar las parábolas, las funciones cuadráticas, vamos a sacar siempre los puntos de intersección con el eje X, con el eje Y y además el vértice. ¿Sí? Con esos dos elementos es suficiente para poder graficar las parábolas. Bueno, y una vez que tenemos ya las funciones representadas, observamos, ¿sí? Cuál es la región que está encerrada, cuál es la región que está limitada, ¿sí? Identificamos la región limitada y vamos a usar la fórmula que nos permite sacar el área de la región limitada. Dice, recuerden que esto es el límite inferior, como siempre hacemos, de izquierda a derecha. Yo vengo desde la izquierda, voy acá, vamos a suponer que acá sea menos 1, y cuando llego a 0, a partir del valor 0 en adelante comienza la región pintada, la región encerrada, la región limitada. Desde 0 de x. Entonces el límite inferior va a ser 0. Toda esa zona, toda esta región es la región encerrada. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor 2. Hasta el valor 2 de x. 0, 0, de 0 a 2. Siempre mirando el eje x. Siempre mirando el eje x. Función superior. Es la función que está por arriba, la que hace como de techo, que es la curva, que es la parábola, que es la función esta que está acá. Es esta función. ¿Sí? Entonces, copiamos acá la ecuación de la parábola. ¿Lo vieron? ¿Es esa? Bien. ¿Y qué más? Y dice menos la función inferior, la ecuación de la función inferior, que es el eje de las x, el eje de la abscisa, cuya ecuación es igual a 0. Entonces menos 0 acá. Menos 0. Listo. Esta es la integral que nos va a permitir hallar la región limitada. Como decíamos antes, el 0, la verdad que no va a influir demasiado, no influye mucho, así que se anula, el 0 directamente se va, no cuenta, es 0, un elemento neutro que no suma, no resta, nada. Entonces va a quedar, esta va a ser en definitiva la función que vamos a integrar. ¿Sí? Bueno, ahí ya van a aplicar todo lo que ya habíamos dicho antes. A ver, yo por una cuestión de agilizar un poco, voy a hacer todo de una vez. Voy a integrar esto, que va a ser 3, le suma 1 al exponente, integral entre 0 y 2. Y luego particularizamos, en la función, particularizamos para 2 y para 0. El área va a ser 3 por 2, donde tengo x, voy a reemplazar, a sustituir por 3. Más 6 por 2, menos, lo mismo voy a hacer
Ahora, pero con 0. Donde tengo x, vamos a reemplazar, a sustituir por 0. Sustituir por 0. Y vamos a llegar, bueno, acá, como es 0, digamos 0, aunque lo elevemos, lo multipliquemos, lo dividemos, ahí, sí, vamos a dividir 0 por 2, lo que hagamos acá me va a dar, se anula todo esto, esto es 0, esto es 0, todo esto me da 0. Hagan la cuenta y van a ver que todo este termo es 0. Y hacemos la cuenta ahí, con la calculadora, hacen la cuenta esta, y ahí van a tener el resultado, a ver, voy a hacer yo, para verificar, porque el área tiene que dar positiva, ¿sí? Tiene que dar un número positivo. Voy a poner así como dice ahí, como está ahí. 2 menos 3 por 2 al cubo dividido por 3 más 6. Bueno, esto es un 2 y me da un valor exacto, entero y sobre todo positivo. Recuerden que pueden poner una U ahí de unidades. ¿Sí? Me da un valor positivo. Positivo, ¿verdad? Eso es lo importante. Listo. Ya tenemos entonces el área de nuestra función. Y así es como queda el ejercicio. Acá si quieren pueden distribuir, poner integral de esto, más integral de esto, y resuelven la integral por separado y se llega al mismo resultado, ¿no? Yo acá por una cuestión de un poco de agilizar y acelerar esto, lo hice de ese modo, pero se llega al mismo resultado. Bien, vamos a hacer el punto 4A. ¿Cómo se hace ese ejercicio? A ver, acá vamos a hacer, vamos a analizar más la función todavía, a ver qué es lo que pasa acá. Veamos, esto es una función de segundo grado, una ecuación, de hecho que vean que esté elevada a la potencia 2, ya saben que es una función cuadrática. ¿Sí? Y esto es una función lineal. Es una función lineal. ¿Sí? Esto es una línea recta, la representación gráfica es una línea recta. Y esto es una función cuadrática. Si A es mayor que 0, se abre, acá vale 1, se abre hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí? En la recta, cuando la pendiente es positiva, la recta es creciente. Cuando la pendiente es negativa, la recta es decreciente. En este caso va a ser creciente, ¿verdad? Positivo. Bueno, pero vamos a graficar ambas funciones para poder... Más me interesa, voy a hacer más, me interesa hacer hincapié acá, ¿sí? Enfocarme más en lo que es la representación gráfica, que creo que es lo que quizás puede demandar más dificultad, porque lo demás es algebraico, es usar la fórmula y ya hemos visto cómo se procede para sacar el área. ¿Sí? Una vez que ya que tenemos la función, tenemos la representación gráfica, es sencillo armar la función que nos va a permitir sacar el área. Pero la cuestión es poder armar de manera correcta la gráfica de la función. Bueno, entonces esto es una parábola. ¿Sí? Esto es una parábola y esto es una función lineal o una recta. O sea, la representación gráfica es una recta. Esto es una función cuadrática. La representación gráfica es una parábola. Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, habíamos indicado que para este tipo de función vamos a sacar como elementos la intersección con el eje, con los ejes. Intersección con el eje X, hacemos Y igual a 0. Esto quiere decir intersección, ¿no? Si quieren poner intersección así, o escribir la palabra intersección, ¿sí? A ver,
intersección con el eje X, o así, el eje X, hacemos y igual a 0. Hacemos y igual a 0. Entonces la función dada, vamos a hacer igual a 0. Bueno, esta es una ecuación completa. Ahí no puedo hacer como el caso anterior que yo tenía, que faltaba C, yo podía sacar factor común X. ¿Ve? Bueno, entonces acá no pueden hacer eso. La forma de resolver esto es usando Bhaskara. Tendrán que usar Bhaskara y también pueden hacer también, si no hay ningún drama, si quieren para factorizar esto, pueden usar, como hemos visto en muchos casos donde precisamos factorizar un trinomio, un falso, se puede factorizar, ¿se acuerdan? Buscando dos números que multiplicado que me dé 6. 2 por 3, 6, y 2 menos 2 más 3 me da 5, no me coincide, pero si hacemos que los dos sean negativos, menos por menos más 6. Y menos 2, menos 3, menos 2, menos 3, ahí me da menos 5. Quiere decir que esta expresión factorizada es x menos 3 o menos 2 por x menos 3. Al tener factorizado me es más fácil para hallar las raíces, las soluciones, los senos de la función. ¿Sí? Es más fácil. Repito, si quiero usar Bhaskara, use Bhaskara, es lo mismo. Lo que estamos buscando es cuáles son los valores de x que reemplazo acá me dé 0. Si yo a esta expresión la puedo poner, lo puedo expresar como un producto, si lo puedo factorizar, es más fácil para hallar cuáles son los valores que me hace 0. Porque es más fácil hallar los ceros, hallar cuáles son los valores que me hace 0 acá, en esta ecuación, que en esta. Es la misma ecuación, pero expresada en forma factorizada es más fácil, porque se ve claramente que el 2 menos 2, 0. Y acá también 3 menos 3, 0. Bueno, tanto el 2 como el 3 son los ceros, o son los valores que me hacen 0 esta función, y por ende también me va a hacer 0 esta, porque es la misma función. Entiendan que estas son estas son las mismas funciones, solo que uno está factorizado. Al tener la expresión factorizada me es más fácil para hallar cuáles son los valores que hacen 0. Si ustedes toman el primer factor y lo igualamos a 0, me da, despejando x, me queda que x es igual a 2, y ahí tengo el primer factor. Este 2 me hace 0 todo esto, y por ende también va a ser 0 de la ecuación original. ¿Sí? Lo mismo con esto. X es igual a 3 también. Entonces estos son los ceros de raíces. Quiere decir que intersecta esta función, esta parábola, intersecta en el punto 0, perdón, no es 0, en el punto 2, 0. Y también en el punto 3, 0 combinamos con 0, porque la componente de y, siempre, cuando hablamos de intersección con el eje X, siempre es 0. ¿Sí? Siempre va a ser 0. Bueno, vamos con la intersección con el eje Y, que no vamos a hacer muchas cuentas, porque ya sabemos que para hacer la intersección con el eje Y, hacemos x igual a 0. Entonces tenemos que reemplazar acá, donde tengo x por 0, pues ya sabemos, como habíamos dicho antes, que siempre me va a dar el valor de c. Siempre la intersección con el eje Y es el valor de c. Si ustedes reemplazan de todas maneras, va a dar siempre, te va a dar c. Siempre va a dar c. 6. Es decir, que intersecta el eje Y en el punto 0 de x, combinamos 0 con 6. Bueno, vamos a volcar esos datos, vamos a poner acá porque después vamos a necesitar para graficar. Entonces, vamos a borrar esto. ¿Sí? Por acá. 2, 0.
3, 0, ¿sí? Esto es la intersección con el eje X. 0, 6, esto quiere decir intersección con el eje Y. Algunos, para indicar intersección con el eje X, ponen una flechita acá, una flecha ahí, para indicar que se refiere al eje de las X o el eje de la abscisa. Y este es el eje de las Y o el eje de las coordenadas. Bien, ¿qué elemento más vamos a sacar para graficar la parábola? El vértice. El vértice con la fórmula. Con la fórmula, ¿cuál fórmula? La fórmula H menos B sobre 2 por A. Esta fórmula. Para determinar el vértice, que es, esta parábola sabemos que se abre hacia arriba. ¿Qué información tenemos? Que se abre hacia arriba, que intersecta en 2, igual después ya vamos a dibujar bien, 2, 3, al eje X, al eje Y por acá en 6, algo así más o menos la gráfica, ya vamos a dibujar bien. Y acá me falta saber hasta qué valor ahí llega la función, es decir, cuál es el valor mínimo que alcanza la función. Por eso necesito conocer el vértice ahí, ¿sí? Bien, que lo vamos a hacer con la fórmula esta. B, este es A, este es B, este es C. B vale menos 5. Como es negativo, como B es negativo, va con paréntesis. 2 por A es igual a 1. Encontramos acá que menos por menos es más. 5 dividido por 2 es igual a 2,5. Concluimos que la parábola esta va a dar la vuelta en el punto de H 2,5. Para sacar la componente de Y, reemplazamos el valor obtenido en la función 2,5, 5 por 2,5, más 6. Si lo quieren reemplazar como fracción es lo mismo. Bueno, yo voy a hacer, para ganar tiempo, voy a poner todo eso, hago con la calculadora. 5 por 2,5 y más 6. Me da un total de menos 0,25. 0,25, que esto en fracción equivale a menos un cuarto. Bueno, vértice, entonces 2,5 de X, que es la componente de H, y menos 0,25, que es la componente K. Componente de H y este K, o que es lo mismo decir X, Y. Bueno, con estos elementos es suficiente para poder graficar. Veamos qué pasa ahora cuando vamos a graficar. A veces puede pasar, vamos a ver qué pasa con este ejercicio, a veces puede pasar que con todos estos elementos que hemos sacado y con todos los datos que hemos obtenido, no nos alcanza para poder, no para poder graficar, para tener la certeza de cómo es la gráfica. Porque acá, esta función, bueno, ya hemos sacado el elemento, pero se va a intersectar con esta función. Y tenemos que ver, precisar exactamente dónde se intersectan. Es muy importante saber dónde se intersectan las curvas, las funciones que intervienen. Entonces, ese paso seguramente acá lo vamos a tener que hacer. Vamos a tener que intersectar estas dos funciones, las vamos a tener que intersectar para saber cuál es el punto de intersección. Voy a trazar acá el sistema, acá voy a trazar el sistema de coordenadas para ver qué puedo graficar hasta acá. Vamos con la parábola que tiene por coordenadas, pero vamos a marcar acá, vamos a asignar valores, ¿sí? Poner acá 1, poner 2 acá y vamos a poner acá 3. Tendrá que ser un poco más grande esto, me parece. Vamos un poco más abajo ahora. Vamos a poner 1 acá, 2, y acá
Y ahora dice, bueno, acá con los valores de I, el eje X, el eje Y. ¿Dónde intersecta la parábola al eje de la X? En 2, 0. En el valor 2 de X, 2, 0. Y acá 3, 0. Esos son los valores donde la función intersecta, la parábola esta intersecta. Después también tenemos que intersecta el eje Y en 6. Bueno, no nos alcanza acá el 6. Bueno, eso es lo que decimos que muchas veces vamos a ver hasta dónde llega esta función. Voy borrando esto porque ya vamos a suponer que 6 sea más o menos por ahí, aproximadamente. ¿Sí? Por ahí más o menos. Bueno, vértice 2,5. 2,5 es la mitad, está entre, es un punto medio entre 2 y 3, sería acá. Ahí sería 2,5. La primera componente es la X y la segunda componente es la Y. El 0,25 es la cuarta parte de la unidad, ¿verdad? O sea, la mitad es 0,5. Y la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte, acá, sería menos 0,25 porque estos son valores negativos de I. Estos son valores negativos. Entonces acá sería 0,25, sería por acá más o menos. ¿Sí? Por ahí sería más o menos 0,25. Menos 0,25. $2,5 menos 0,25. Acá se ubicaría más o menos el vértice. Entonces, trazando aproximadamente la gráfica con los datos que hemos sacado, es una gráfica, es una parábola que se abre hacia arriba porque es mayor que 0. La parábola se va a abrir así, hacia arriba. Voy a trazar este bracito, más o menos, así. ¿Sí? Algo así tendría la gráfica. Voy a tratar que acá haya una simetría, porque las parábolas tienen un eje de simetría que hace que este bracito, esta rama sea igual que esta, como si entonces, si esto hubiera sido un espejo, una simetría. Bueno, ahí está, a usted la hoja le va a salir mejor, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la gráfica de la función de la parábola. Y ahora vamos con la recta. Vamos a ver qué pasa acá. Cuando vamos a trazar la recta, acá está la cosa, 2x. Había explicado, esta es una recta. La recta tiene esta forma, una forma explícita, para graficar. A ver, si acá no tiene un número sumando o restando, como había dicho, yo había explicado en el ejercicio anterior que si no hay nada, un 0 ahí. La ordenada de origen vale 0. Entonces sería 0, ¿dónde está el 0? Ahí arranco, del valor 0 de I, sería acá, 0 de I. Subo 2 unidades porque es positivo. Si es positivo, subo, si es negativo, bajo. Subo 2 unidades, 1, 2. Y luego me desplazo una unidad hacia la derecha. Entonces subo 2 unidades y me desplazo una unidad hacia la derecha, sería acá. ¿Se entiende? Repito, primer paso, marco la ordenada al origen en el eje de las Y. Marco el 0 en el eje de las Y, sería acá, 0. Subimos, me desplazo una unidad, dos unidades hacia arriba. Si es negativo, bajo 2 unidades. En este caso, como es positivo, subimos 2 unidades, 1 y 2. Debajo del 2 hay un 1 ahí, como está invisible. Entonces esto me indica cuánto me muevo hacia la derecha, cuánto me voy a desplazar hacia la derecha. Una unidad. Y ahí tenemos entonces, vamos a unir el punto de inicio con el punto acá final. Bueno, y acá viene el tema, chicos, que yo les decía, que muchas veces vamos a precisar una información adicional aparte de lo que hicimos. ¿Ves? Esto es un ejercicio donde ocurre esto.
Voy a graficar entonces a la recta. Marco 0, 0, era acá, era este punto de inicio y termina acá, ¿verdad? Porque marqué 0, subí 2 y me desplazó una unidad, quedó acá. Entonces marco el punto de inicio y el segundo punto, el punto final. Entonces unimos los dos puntos y acá yo tengo la recta, pero acá viene el tema, ¿ves? Que yo acá, yo voy trazando la recta, ¿qué es lo que pasa? Yo trazo la recta, voy a borrar esto porque ya sabemos cómo es la fórmula. En esto borramos. Decía que yo voy trazando la recta, que es más arriba inclusive, pero yo necesito saber acá, esto necesito saber. Esto es una línea recta, aunque parece curva, pero bueno, es una línea recta. ¿Sí? A ver, lo que pasa es que necesito que vean acá el punto de intersección. Yo acá necesito saber, ustedes tienen que conocer cuáles son los puntos de intersección de las curvas que intervienen. Este punto lo tengo ahí en el gráfico, no hay ningún drama, se ve que es el punto 1, 2. Pero este punto, ¿cuánto vale? No sabemos. Ustedes necesitan conocer ese punto de intersección. ¿Por qué? Porque cuando vengamos a hacer el área de esta región, vamos a suponer que yo vaya a pintar esto, ¿no? Vamos a suponer que esta es el área que yo tengo que calcular, ¿no? ¿Se acuerdan que la fórmula es área igual era el límite inferior? Como yo vengo desde la izquierda con la regla, sería ¿desde dónde empieza la zona que está pintada, la zona que es encerrada? Sería desde 1, esta es la región encerrada por la recta y por los cuadrados, esta. Bueno, cuando yo vengo con la regla así de este modo, fíjense que yo tengo 1, arranca desde 1, y acá viene el tema. Yo sigo así, voy buscando acá, y acá no tengo el valor de la X. Ese, para colocar acá el límite superior, no lo tengo porque no sé dónde intersecta. ¿Ven? Eso es lo que puede pasar muchas veces en este tipo de ejercicio. Que no conozcamos el punto de intersección y lo necesitamos para reemplazar en los límites inferior o superior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en ese caso? Inclusive la gráfica quedó medio incompleta porque no conozco acá el valor. Bueno, lo que vamos a tener que hacer, es más, les recomiendo que antes de graficar, hagan eso. ¿Sí? Hagan eso porque, aunque la gráfica salte a la vista, lo mismo lo van a tener que hacer porque necesitan saber, ustedes necesitan saber cuál es el punto de intersección. Entonces, no pierdan